todavía lluvias para este viernes. Bueno, hablamos en el arranque hoy del aire de las misiones respecto a la reelección de Claudio Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. Además, esta asamblea que lo reeligió, además decidió otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la quita de descensos, al menos para esta temporada, y un certamen el año próximo con 30 equipos. Habrá que ver la modalidad con que se adopta, pero en esa asamblea, muy convulsionada, teniendo en cuenta justamente que los días previos la IGJ había dicho que era, digamos, quería prohibir justamente que se realizara la asamblea en el predio de AFA. La AFA lo hizo igual a través de una resolución de la justicia que entiende la AFA que lo habilitaba, y bueno, ayer se desarrolló, y esta asamblea que estaba siendo, digamos, seguida por mucha gente, la gente del fútbol y la gente de la política también, porque aquí se mezcla la política con el deporte a partir de, digamos, la posición contraria que tiene el gobierno nacional respecto a las sociedades deportivas anónimas, y la AFA que impulsa o sigue defendiendo el hecho de que sean los clubes de barrios que continúen justamente con esta cuestión. La asamblea tuvo presencia misionera. ¿Por qué? Porque estuvo Juan Carlos Rosberg, que es el presidente de la Federación Misionera de Fútbol y fue asambleísta por las ligas del interior. Lo estamos saludando a Juan Carlos Rosberg. Juanca, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ángel. Bien. Bien, bueno, contanos un poquito las sensaciones después de esta asamblea. Bueno, en primer lugar, la asamblea no fue que no estaba autorizada a realizarse por la IGJ, la Inspección General de Justicia. Sí. La IGJ lo que pretendía era que algunos puntos del orden del día la IGJ no autorizaba que se trataran algunos puntos. Por supuesto, al iniciarse la asamblea, el representante de la IGJ hizo leer por secretaría la resolución de la Inspección General de Justicia, y a su vez el presidente de AFA hizo leer la resolución del juez que autorizaba la realización de la asamblea. En definitiva, por unanimidad, no por unanimidad, sino se prosiguió porque faltaba, el delegado representante asambleísta de Talleres. Sí. Mocionó que no saliera adelante. Por supuesto, como toda moción, una vez que se dicta, tiene que ser apoyada por alguien. La moción de que siga, no recuerdo en este momento quién fue el asambleísta, y fue apoyada por otro representante, y la moción de Talleres no tuvo apoyo, por lo tanto no se consideró directamente. Claro. Esa es lo legal, ¿no es cierto?, lo que pasó realmente. Claro. Y bueno, después se siguió con el orden del día establecido, en el cual estaban los puntos que objetaba la IGJ y que autorizaba al juez, y se siguieron todos los puntos, se llevó normalmente. El clima de la asamblea fue totalmente normal, más allá de la exposición del representante de Talleres, que pidió, y después cuando vio que no tuvo eco su moción, se retiró y continuó normalmente la asamblea sin ningún tipo de problema. La única ausencia fue Estudiantes de La Plata, ¿no? Claro, estuvo ausente, exactamente. El asambleísta de Estudiantes estuvo ausente. No desconozco los motivos, cuando llegó el momento se contabilizaron todos los presentes, éramos 45. Faltaba el de Estudiantes, y se inició la asamblea. Claro, ¿qué opinión te merece esta dura investiga del gobierno nacional en contra del Chiqui Tapia? Ustedes, como ligas de la FEMINFU, las ligas misioneras, salieron a apoyarlo, incluso lo hicieron público, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi opinión es muy personal, ¿no es cierto? Yo no quiero decir que es la opinión de la federación y de la liga, sino que cada uno tiene algunas cuestiones que por ahí opinan que se deberían cambiar, otros que están todos de acuerdo. Mi opinión personal es que cuando la política se quiere meter en el deporte, generalmente lo hicieron mal, claro. Lamentablemente, ¿no es cierto? Creo que tienen que entender, estar ahí para apoyar lo que a las entidades deportivas,
pero dejar que cada uno se maneje de la forma que crea conveniente, por supuesto. Eso me parece a mí. Acá hay una cuestión política que viene de vieja data, que el trasfondo es la SAT, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí puede haber intereses, o seguramente hay intereses económicos para que se implemente, porque si no hay un interés económico, ¿qué empresario querría o cuál sería el objetivo de la SAT? Claro. Es la realidad. O sea, el fútbol argentino, con todos los tropiezos que tiene, con todos los problemas, igual sigue avanzando, sigue andando, y cuál es la urgencia de introducir la SAT. Más allá que ya existe, digamos ser realistas, ya existen los convenios entre las empresas y los clubes. O sea, eso no está prohibido, lo pueden hacer, pero la posición en general de la CEAFA y de la mayoría de las ligas y de los clubes mismos es que sigan siendo, las instituciones sigan conducidas por sus socios. Tenemos muchos ejemplos en el mundo de instituciones que se transformaron en SAT y hoy desaparecieron directamente, porque cuando se terminó el negocio no es que vuelva a mano de los socios, porque ya terminó esa figura jurídica. Bueno, es un tema largo para debatir, ¿no? Para charlarlo, más que nada. Exactamente. Bueno, pero lo que queda claro es que la mayoría de las ligas de la Argentina siguen con el viejo modelo, ¿no? De las instituciones deportivas con un muy fuerte componente social, justamente, ¿no? Que lo sostiene, lo ha sostenido hasta aquí. Pero es lo que hay, o sea, es lo que existe, lo que hay, lo que lleva adelante las ligas, las federaciones. A los clubes mismos se mantienen así. Esto de la SAT, más allá que por ahí puede traer el beneficio, pero ¿a cuántas instituciones podrían ser? Claro, no va a alcanzar para todos. No, porque si realmente hubiera un interés de decir, bueno, queremos armar un campeonato, bueno, armar 20 sociedades, armar 20 clubes o 20 SAT y hacer un campeonato. No hay para tanto, esa es la realidad. Entonces, ahí es donde, cuando vos dejas todos en el mismo nivel, la misma posibilidad, es más parejo, es más justo. Lo otro puede traer, pero bueno, como te decía recién, es largo para charlar y emitir opiniones, ¿no es cierto? Sería interesante que se pudiera debatir, pero exponiendo cada uno su idea de por qué esto, por qué lo otro, pero siempre con información. Eso sería lo bueno, ¿no? Claro, y por ahí uno ve el tema de la SAT para aquellas instituciones que tienen proyección de competir en el más alto nivel, porque el resto de los clubes de la Argentina me parecen que tienen una cuestión mucho más deportiva y mucho más social que económica, ¿no? Totalmente. La cantidad de clubes que hay en el país y que cumplen esa función, y que eso lamentablemente me hace acordar que hace unos cuantos años atrás se había empezado a hacer un trabajo para ver realmente cuánto dinero le ahorra al Estado los clubes en distintas formas, en contención, en educación, un montón en actividades solidarias, que si quieren los clubes tendría que salir el Estado a cubrir esas necesidades, y son los clubes los que lo hacen, y casi todo por, digamos, como decimos normalmente, amor al arte, ¿no? Porque nos gusta, porque tenemos pasión en esto, y yo veo con los clubes, sobre todo, porque no solamente en Misiones, tuve la oportunidad de ver clubes de otras provincias, charlar con gente de otras provincias ayer mismo, y todos en la misma situación. La gente trabaja en los clubes porque tiene ganas, pero lamentablemente a veces por una cuestión de tratar de obtener algo para su club, lo quieren transformar en un clientelismo político, y ahí es donde se empieza a cambiar la situación y se empieza a pudrir todo. Esa es la palabra exacta. Perfecto. Y ayer te escuchábamos en una intervención apoyando una moción, ¿no? Sí, exactamente. Era el punto 16º, apoyando la moción de Guartucci. Y sí, efectivamente, porque eso ya lo habíamos convenido anteriormente, ya lo habíamos charlado, y ese punto lo iba a apoyar yo. Claro. Porque
es lo que marca la forma reglamentaria de las asambleas. Claro, perfecto. Alguien mociona y necesita tener el apoyo de alguien para que se considere. Claro. Porque si no, que es lo que pasó, decía recién el caso de Talleres, que emocionó, que no se lleva a cabo y no tuvo ningún apoyo, por lo tanto ni siquiera se consideró. ¿Cuál era el punto de ese? ¿Qué trataba el punto de ese que apoyaste en la moción? Espera, déjame que justo estoy viajando. Perdón. Y tengo no tengo acá a mano, porque por ahí eran tantos puntos y justamente ese fue Claro, que era previo, me parece, hasta incluso había hablado el delegado de Temperley y justamente el tema, me parece que el tema del descenso. Había hablado el delegado de Temperley. Claro. No, perdón, el delegado de Temperley fue antes. Sí. O sea, el nuestro era las modificaciones estatutarias. Perfecto. O sea, todos los artículos, que eran varios artículos, uno de los ellos, el cambio de domicilio de AFA, que para mí era el más importante. Claro, llevarlo a la provincia. Llevarlo a la provincia. Llevarlo a la provincia de Buenos Aires, sacarlo de Capital Federal, teniendo en cuenta justamente que la IGJ tiene injerencia en Capital Federal, ¿no? Exactamente, y siempre tuvo injerencia, ¿viste? O sea, más que nada el gobierno nacional, entonces, dentro de todo, al tener el domicilio en en provincia de Buenos Aires o en cualquier otra provincia, en las provincias las direcciones de personas jurídicas no intervienen tanto en este tema, y que son más, como te diría, cuidar los aspectos formales, de que se hagan bien las cuestiones de las asambleas, de que las entidades funcionen, y no influye tanto la decisión política del gobierno de turno como ocurre con la IGJ, que hay muchos ejemplos anteriores, y no solamente con AFA, sino con muchas otras cuestiones, ¿viste? Después estaba, por supuesto, la modificación del reglamento, con el tema de los ascensos y descensos, la anulación de los descensos, que también estaba incluido en el mismo punto de orden del día, pero el mío, principalmente, mi cuestión era esa. El tema de cambiar y sacar de una vez por todas esa famosa interferencia de la IGJ en las decisiones que tome, no solamente AFA, sino cualquier otra institución que tenga a nivel nacional, porque en definitiva estamos, en ese caso estábamos en una cuestión que era solamente de Ciudad de Buenos Aires. Claro, exacto. Bueno, y digamos, Juanca, vos que viviste la etapa de Julio Humberto Grondona, como ya eras dirigente, y estás viviendo con el Chiqui Tapia este nuevo periodo, digamos, ¿qué ves de positivo y qué ves de negativo? Haciendo una comparación, aunque las comparaciones son odiosas, ¿no? Sí. Mirá, yo creo que hay una mayor federalización. Lo que pasa es que por ahí, a mi gusto, tendría que ser un poco más rápida. Pero tenemos una historia de más de 100 años de AFA, que era centralizado todo, y eso cuesta de a poco. Uno de los motivos, por ejemplo, el tema de que haya más equipos en la primera división, es dar la mayor posibilidad que haya más equipos del interior, en definitiva. Claro. Porque si nos centramos solamente en lo que había antes, y eran los mismos de siempre, los fuertes y los del interior tenían pocas posibilidades. Con este aumento ya cambia un poco la situación, es un poco más accesible, no quiere decir que sea lo mejor, pero es el camino para ir federalizando. A mi gusto tendría que ser un poco más rápido, con respecto al desarrollo de los torneos, sobre todo el torneo regional, que está bien en general, pero tendría que ser un torneo un poco más extenso y con algunos requisitos mayores para que los clubes participen. Porque hoy, por ejemplo, vamos a ser realistas, todos reclamamos que queremos jugar, que queremos competir, que es largo, que el camino es largo, pero hoy uno de los partidos del torneo regional, por cualquier causa, decimos, vamos a jugar el miércoles porque la lluvia, pero la mayoría de mis jugadores trabaja, o va a llover, entonces, toda esa cuestión, nosotros tenemos que ir adaptándonos a esas obligaciones que hay con el fútbol, porque queremos competir, sin ninguna duda, pero tenemos que prepararnos. Claro, profesionalizar un poquito más la actividad, digamos. Profesionalizar un poco más la actividad, exactamente, ¿viste? O sea que... pero hay que ser consciente también.
hoy por hoy, por ejemplo, en Misiones, Sí. tenemos 105 clubes afiliados a las distintas ligas Sí, que están federados. exacto. Yo no creo que lleguemos a 10 clubes que estén en condiciones fehacientes de jugar un torneo regional que sea un poco más extenso. Esa es la realidad. Claro, exacto. Entonces, ahí es donde tenemos que ser realistas, tenemos que empezar a trabajar un poco más, ir jerarquizando nuestro torneo provincial, que sea más, o sea, más allá que se desarrolló con éxito las últimas ediciones, pero que sea un poco más la antesala y que sea la preparación verdadera para integrar el torneo del interior. Claro. Pero bueno, es un tema de debate interno Sí. que tenemos que llevarlo adelante, ¿no es cierto? Exacto. Juanca, te agradecemos muchísimo, sabemos que estás viajando, estás volviendo a la provincia de Misiones, pero queríamos hablar con vos, teniendo en cuenta que hubo presencia misionera, vos misionera también en esta asamblea controvertida, por cierto, pero que tomó algunas decisiones deportivas que la IGJ, la justicia y el gobierno nacional no la van a poder tocar, como es el tema de la ampliación de los equipos, la realización de, digamos, de la anulación de los descensos, ¿no? Sí, o sea, controvertida así por las opiniones Sí. de cada uno. La asamblea se desarrolló con total y absoluta normalidad y tranquilidad, ¿viste? O sea, un clima muy tranquilo, todo perfecto, ¿viste? O sea, inclusive por ahí cuando mocionó algo el representante saliera, algún silbido se escapó por ahí, ¿viste? Pero bueno, eso ya es algo que vos no podés controlar porque la asamblea era pública. Claro. O sea, no es que solamente estaban los asambleístas, no era cerrada, había gente de clubes, gente del interior que viajó expresamente para ver la asamblea también, de otras provincias, y que se desarrolló con total y absoluta normalidad. Perfecto. Por supuesto, mi opinión personal Sí. todavía no está terminado, porque tenemos que ver ahora cuál va a ser la postura que termina asumiendo el gobierno nacional, ¿no? Perfecto, Juanca. Estamos muy atentos al tema, entonces. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos, Ángel. Ahí Buen estaba, día. igualmente. Ahí estaba Juan Carlos Rosberg, presidente de la Federación Misionera de Fútbol. Además es, digamos, el representante del Consejo Federal en la provincia de Misiones y ayer fue asambleísta por las ligas del interior en esta asamblea en donde se reeligió al Chiqui Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.